Buenos días, le habla el licenciado José Daniel Contreras Andrade, estudiante de la maestría en Educación Superior Mención Docencia Universitaria de la Universidad Fermín Toro. Estoy aquí para presentar una tarea de la profesora Lisbeth Campins relacionada con el método fenomenológico. La fenomenología proviene del griego, tiene varios significados: aparición, manifestación, estudio, tratado. En sí, es una forma de filosofía que estudia los fenómenos tal como se presentan a la conciencia, es decir, que estudia los objetos en tanto que se manifiestan. El movimiento fenomenológico es muy amplio y muy diverso, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizar en general que la fenomenología, como un movimiento filosófico que llama a resolver a todos los problemas filosóficos, apelando a la experiencia intuitiva o evidente, o más, es aquella en la que las cosas se muestran de la manera más originaria o más latente. Por eso, las diferentes vertientes de la fenomenología pueden discutir constantemente sobre qué tipo de experiencia es relevante para la filosofía y sobre cómo acceder a ella. Aunque el término fenomenología fue usado muchas veces en la historia de la filosofía antes de Edmund Husserl, el uso moderno de la palabra está ligado explícitamente a su método particular. Esta rama de la filosofía se diferencia de otras en que tiende a ser más descriptiva o explicativa. Es decir, el investigador no se basa en los estudios científicos, en los estudios etnográficos que ya tenemos sobre los fenómenos, sino que va directamente al fenómeno como tal y lo describe o lo estudia en la realidad, según como lo ve, según su propia percepción. En este campo de la fenomenología se han presentado muchos investigadores. Por lo tanto, voy a hacer una cronología de estos autores y un breve comentario de sus contribuciones a este tema. A continuación, los principales creadores del método de la fenomenología. Friedrich Oetinger, pietista alemán, usó el término en el estudio del sistema divino de relaciones. David Hume, filósofo escocés, llamado a veces escéptico o partidario del sentido común. Hume, en su tratado sobre la naturaleza humana, parece tomar un enfoque fenomenológico o psicológico al describir el proceso de razonamiento de la casualidad en términos psicológicos. Johann Lambert, matemático, físico y filósofo de la teoría de las apariencias, que son la base del conocimiento empírico. Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura, diferenció entre objetos como fenómenos, que son los objetos formados y asimilados por la sensibilidad humana, y el entendimiento de los objetos como cosas en sí. Georg Hertz cuestionó la doctrina de Kant de la cosa en sí, que no se puede conocer, y declaró que al conocer los fenómenos más plenamente podemos llegar gradualmente a una conciencia de la verdad absoluta y espiritual de lo divino. Franz Brentano parece haber utilizado el término en algunas de sus ponencias en Viena. También tuvo a Edmund Husserl como discípulo y pudo haber influido en su visión de la intencionalidad. Edmund Husserl redefinió la fenomenología primero como una especie de psicología descriptiva y después como una disciplina fundacional y epistemológica para estudiar la esencia de los objetos. Se le conoce como el padre de la fenomenología. Max Scheler desarrolló aún más el método fenomenológico de Edmund Husserl y lo extendió para incluir una reducción del método científico. Martin Heidegger
Criticó la teoría de la fenomenología de Husserl mientras trataba de desarrollar una teoría de la ontología del ser humano abstracto. Jean-Paul Sartre empleó el método fenomenológico de Edmund Husserl, que había estudiado en Berlín, para desarrollar su célebre obra El ser y la nada, que explicó en una ontología existencialista. Alfred Schutz desarrolló una fenomenología del mundo social sobre la base de la experiencia diaria. Gaston Bachelard, epistemólogo y psicoanalista francés, elaboró una fenomenología de la imaginación material y redefinió el concepto de símbolo en la fenomenología de las religiones. Francisco Varela, biólogo y filósofo chileno, que planteó las bases de estudio de la fenomenología experimental a través de la neurociencia. Es de hacer referencia al mayor exponente de la fenomenología, a Edmund Husserl, quien fue fundador de la Escuela de Fenomenología. Se dio la tarea de describir el método fenomenológico previa depuración del psicologismo. Él inauguró la aprehensión de la cosa misma, o sea, ir al estudio dentro del fenómeno como tal, a la realidad de lo que es el fenómeno en sí. Más acá de toda predicación, en un combate con el lenguaje, contra sí mismo, para alcanzar lo originario, contra lo que ya se sabía de esos fenómenos, los científicos, él luchó contra todo para describir la fenomenología no como un método, sino como una ciencia de estudio. Hizo que esta ciencia hiciera que se hiciera una concepción mejor de lo que es el ser humano. Consistía en la restauración del sujeto racional, que no estuviese anclado a los hechos, sino en la razón. Trata de revelar que el hombre no es un hecho mundano, sino el lugar de la razón y de la verdad y de la subjetividad trascendental. Es por eso que Edmund se convierte en el padre o en el mayor exponente de este método fenomenológico. Ante ustedes, el licenciado José Daniel Contreras Andrade, muchas gracias.